Yo soy Abel Recio, soy estudiante del doble grado en Derecho y Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y para los que no me conozcáis, soy uno de esos debatientes que coincide de vez en cuando en sala con el legendario Chelo Muñoz. Algunos matices respecto a la formación. Primero, no estoy viendo el chat, lo cual quiere decir que si hacéis una pregunta en el chat, simplemente no voy a poder responderla porque no la veo. Si no podéis abrir el micro para hacer una pregunta, igualmente me podéis hacer preguntas por WhatsApp. Mi número es muy fácil de conseguir. Simplemente preguntad en un grupo, oye, ¿alguien tiene el número de Abel? Y seguro que alguien lo tiene. Segundo matiz. La formación está construida en comparación con el formato académico. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que la mayor parte de errores que cometemos cuando empezamos en BP vienen fundamentalmente de imitar cosas que vemos en académico. Esto no equivale a decir que lo que se hace en académico es malo, simplemente equivale a decir que las cosas que hacemos en académico no necesariamente funcionan en el formato parlamentario británico. Con lo cual, sí, vamos a ver un poco cuáles son las características principales del académico, cuáles son las características principales del BP y cómo podemos intentar adaptarnos. La tercera advertencia es la siguiente. Tengo la sensación de que cuando acabamos de introducirnos en el formato parlamentario británico, lo primero que vemos es como una cascada de normas, ¿no? Como reglas que parecen arbitrarias. En las mociones de lamentar hay que traer un contrafáctico, pero si el verbo está en primera persona hay que traer un plan de acción. En cambio, si es de preferir un mundo, si se especifica el otro mundo, oposición tiene que defender ese mundo, pero si no, tiene que defender el status quo. Entiendo que puede ser agobiante al principio ver ese conjunto de normas. Mi consejo, para que no terminéis haciendo casos raros, es intentar razonar las normas. Es decir, si os estáis introduciendo en este formato, intentad no ver esas normas como una imposición arbitraria que simplemente nos hemos inventado, que Adjudicación CEMUDE ha decidido poner en el manual, sino que tienen una razón detrás. Ejemplo, no entendáis las normas de una moción de lamentar, la norma de tenemos que traer un contrafáctico, como una imposición que hemos decidido en este formato, como podría ser de otra forma. Intentad entenderlo como, vale, tiene sentido que si yo lamento algo, que si yo me arrepiento de algo, de algún modo deba explicar cómo se vería el mundo sin eso de lo que me arrepiento, sin eso que estoy lamentando. De esa forma, creo que el formato termina siendo más natural, se entiende mucho mejor y terminéis sacando casos que responden mejor a las normas del formato. Entonces, eso como matiz antes de empezar a ver lo que es la cascada de normas de este terrible formato. El índice de la formación va a ser la siguiente. En primer lugar, vamos a ver diferencias clave entre ambos formatos. En segundo lugar, vamos a ver algunos consejos a la hora de analizar las mociones. En tercer lugar, vamos a ver consejos de construcción argumentativa en el formato parlamentario británico. En cuarto lugar, vamos a ver normas básicas de engagement en base a las condiciones que pone el manual respecto de cómo se gana un debate. En quinto lugar, hablaremos de la forma y en sexto lugar, hablaremos de la estrategia durante el torneo. Comencemos con las diferencias entre el BP y el académico. Creo que la primera diferencia se ve directamente la primera vez que entras en sala. Mientras que en académico existen dos equipos, el a favor y el en contra, en el formato parlamentario británico existen 4 equipos: alta de gobierno, alta de oposición, baja de gobierno y baja de oposición. De nuevo, volvemos a la premisa inicial. Intentad razonar las normas. Esta no es una imposición arbitraria. No se decide que son 4 equipos únicamente porque suena más divertido escuchar otros 2 equipos más en sala. Tiene una razón detrás. Y la razón de esta es la siguiente. Lo que se pretende en este formato, al hacer una diferencia entre altas y bajas, lo que se pretende al introducir 2 equipos más en sala, es establecer una diferenciación entre 2 equipos en altas, que son los que se encargan de establecer y dirigir el debate, y otros equipos en bajas que pretenden mejorar el debate. En altas se establece la definición de aquello que vamos a debatir, la política que va a ser aquella a través de la cual se implementa el objeto del debate, el contexto principal del debate. Eso lo establecen las altas. Las bajas, en cambio, una vez establecido el debate, tienen que ver formas de mejorar ese debate. Y desde ahí tienen que decir, no, es que no te centraste en el actor más relevante, o no te centraste en el país donde mejor funciona esto, o trajiste un caso más marginal. Por lo tanto, el mejor debate, la mejora del debate, vienen bajas. Algunos errores frecuentes que cometemos cuando nos introducimos nuevos en el formato parlamentario británico. El primer error es perder tiempo en altas. ¿Por qué? Porque leemos el manual y nos dice, bueno, la alta es la que establece el plan de acción o establece las definiciones. Como es su rol, como es lo que tiene que hacer, voy a perder 1 minuto y medio o 2 minutos de mi intervención únicamente explicando la definición de cosas como lamentar.
obligación, feminismo. Esto no es un uso estratégico del tiempo. Que la alta tenga como función dirigir el debate no quiere decir que tenga que hacerlo de forma automática, incluso si eso no tiene ninguna relevancia en el debate. En un debate de feminismo es muy poco probable que haya alguna duda respecto a lo que es el feminismo. Es altamente improbable que un equipo salga y diga que el feminismo consiste en poner bombas debajo de los coches. Como es improbable, no es necesario definir lo que es el feminismo. Que la alta tenga la función de definir no implica que siempre deba hacerlo. Debemos hacer esa función de la alta, dirigir el debate, solo en aquellos casos en los que es estrictamente necesario. Cuando el debate se clarifica mucho, cuando traemos un plan de acción. Por ejemplo, esta casa cree que Estados Unidos debe sancionar a Arabia Saudí. Bueno, el debate se clarifica una barbaridad si especificamos de qué tipo de sanción estamos hablando, porque no es lo mismo una sanción económica que embargar bienes a los oligarcas que atacar directamente a la población. Con lo cual, eso sí clarifica el debate. Eso sí, igual sí es necesario en una alta, pero igual en una moción como esta casa lamenta la narrativa de que el dinero da la felicidad, definir lo que es el dinero no es muy necesario, no aporta al debate, no lo clarifica, por lo tanto, como alta, no debemos perder tiempo en eso. Segundo error típico que solemos cometer. Otro error típico que cometemos es decir, bueno, las altas no pueden responder a las bajas. Es decir, una vez que termina de hablar alta de gobierno, ya no puede responder a baja oposición, hablan después, con lo cual me despreocupo. Mi función en el tiempo de preparación, en el prep time, es únicamente construir un argumento. No me voy a preocupar de lo que digan las cámaras bajas, porque es que no sé lo que van a decir, es imposible predecirlo, me desentiendo completamente de eso. Esto es un error y es la principal razón por la cual las altas suelen perder el debate. No puedes ganar un debate únicamente explicando un argumento en abstracto, porque la importancia es algo comparativo, al igual que lo es la altura o la rapidez. No existe la altura en abstracto, no existe la rapidez en abstracto. Se es más alto que otra persona, se es más rápido que otra persona. Lo mismo con la importancia. No se puede ser importante en abstracto. Se es más importante en comparación a otro equipo. Por lo tanto, en altas, aunque no podamos responder, conviene aún así dedicar tiempo a pensar qué van a decir el resto de equipos y cómo nosotros vamos a demostrar que lo nuestro es más importante. Tercer error típico que solemos cometer. Como la baja no puede repetir lo que diga la alta, como baja de gobierno no puede repetir lo que va a decir alta de gobierno, voy a dejar de escuchar lo que se está diciendo en el debate en cámaras altas y voy a centrarme en construir este argumento que considero que es nuevo. ¿Por qué esto es un error? Porque las bajas no ganan por sacar un material diferente del de su alta, ganan por explicar que ese material es mejor que lo que se ha dicho en el debate en cámaras altas. No basta con sacar un actor diferente que el que ha analizado nuestra cámara alta. No basta con simplemente decir, bueno, es que mi alta no hablo de indígenas, no hablo de esta minoría, con lo cual gano porque yo sí lo he sacado. No, no. Tienes que explicar por qué el objeto de debate resulta ser más crucial cuando estamos hablando de indígenas y cómo eso es mucho más relevante que lo que han explicado en cámaras altas respecto de, por ejemplo, el promedio de la población. Como tienes esa carga de la prueba, como necesariamente tienes que explicar por qué lo tuyo es más importante que lo de las cámaras altas, razonablemente debes escuchar a las cámaras altas. No dejes de prestar atención en el debate. No ganas por sacar algo nuevo, ganas por sacar algo mejor. Y para explicar que algo es mejor, tienes que escuchar lo que se ha dicho hasta ahora. Vale. Cuarto error que solemos cometer. Bueno, como las bajas no son las primeras en hablar, me tomo el prep time menos en serio. Vamos al baño, hablamos un ratillo, hacemos un par de bromas, damos un par de apuntes en la hoja, pero bueno, ya iremos viendo lo que sacamos durante el debate. Esto, evidentemente, también es un error. ¿Por qué? Porque, primero, ya hemos visto que no puedes construir el caso en sala, no puedes dejar de escuchar el debate y centrarte en tu caso, porque tienes que explicar por qué lo tuyo es más relevante que lo de la alta, pero también, segundo, porque el principal interés de tu alta es robarte el caso con el que es más fácil ganar, el más intuitivo, el argumento que le dices a alguien, oye, ¿tú estás a favor o en contra de esto? Y es el primer argumento que te dice, la alta tiene un interés razonable en robártelo. Como sabes que te lo va a robar, deberías dedicar más tiempo a pensar fuera de la caja, a pensar cosas que quizás no se le van a ocurrir a tu alta e ir construyéndolas durante el prep time. No esperes a ver lo que va a salir en el debate. Lo normal es que en el debate en alta salga lo más intuitivo, lo primero que se te ocurre porque tienes menos tiempo para preparar. Con lo cual, el prep time en bajas no debes tomarse como algo menos serio. Quinto y último problema que suele haber a la hora de asimilar este formato de 4 equipos.
Una cosa que veo mucho es, pongamos el siguiente caso, ¿no? Alta de gobierno es un muy buen equipo. Alta de oposición trae un caso bueno, pero que es respondido fuertemente por alta de gobierno. De hecho, alta de gobierno parece ganar intuitivamente alta de oposición y nosotros somos baja de gobierno. Salgo yo en la extensión y digo, bueno, yo estoy de acuerdo con mi alta en que lo que ha dicho alta de oposición está fuera del debate, con lo cual alta de oposición va perdiendo en ese punto y continúo construyendo mi caso. Esto evidentemente no se puede hacer en nuestro formato. No utilicéis el material de vuestra alta para explicar por qué ganáis. ¿Por qué? Porque no sería justo, o al menos el manual prohíbe, que tú ganes únicamente por lo que ha dicho el otro equipo, porque entonces ganar sería muy sencillo. Mi alta es un muy buen equipo, salgo yo que, bueno, no sé muy bien qué sacar, pero saco algo muy malo y como mi alta ya gana al resto de equipos, pues yo por arrastre quedo segundo. No. Tú tienes que pensar respuestas nuevas contra el caso de alta oposición. Las respuestas de tu alta solamente son de tu alta, no tuyas. No las traigas a colación. No uses el material de tu alta para ganar en otra comparativa. Que alta de gobierno gane alta de oposición no implica que tú como baja de gobierno vayas a ganar a alta de oposición. Son comparativas diferentes, no uses su material en la comparativa. Continuamos. Siguiente diferencia. Criterio de aceptabilidad. ¿Qué es un criterio de aceptabilidad? Es el criterio a través del cual consideramos que una premisa es aceptable. Es decir, si yo digo Corea del Norte hace experimentos nucleares, esa premisa tiene que ser aceptable por alguna razón para el juez. Aquí es donde entra la principal diferencia entre el formato académico y el formato parlamentario británico. En el formato académico, lo que se pretende es crear un debate respecto de cómo es el mundo. Estamos debatiendo sobre la realidad. Son descripciones verídicas respecto de lo que sucede realmente en un determinado campo. Por eso, en el formato académico, muchas veces el panel está compuesto por personas que conocen de ese tema y saben verificar si lo que se está diciendo es cierto o no. En el formato parlamentario británico, en cambio, tenemos un criterio diferente, que es el criterio del votante promedio informado. ¿Por qué tenemos este criterio? Porque el formato parlamentario británico se creó con una aspiración internacional. Se pretende que no debatas únicamente con gente de tu país y de tu cultura, sino que debatas con gente de todo el mundo. Evidentemente, eso plantea un problema obvio, que es, vale, pero es que yo como persona de la India sé mucho sobre mi país y tú como persona de España sabes mucho sobre tu país. ¿Cómo el juez puede decidir cuándo algo es aceptable y cuándo no? ¿El juez puede saber cómo funciona la política interna de la India? Eso crea una desventaja para el equipo español que no lo sabe. Para evitar este problema, lo que se hizo es crear el criterio del votante promedio informado. El juez, cuando juzga, tiene que ponerse en la posición de un votante promedio informado y ver qué cosas sabría, qué cosas no sabría, qué cosas consideraría relevantes y qué cosas no consideraría relevantes. Debemos notar que este solamente es un criterio de aceptabilidad en el promedio de los casos. ¿Qué quiere decir esto? El criterio del votante promedio informado solamente nos dice cuando un dato es aceptable o no. Por ejemplo, un votante promedio informado normalmente sabría que hay experimentos o ensayos nucleares en Corea del Norte. Lo que no sabría el votante promedio informado es cuáles son los resultados de esos ensayos. Entonces, solamente nos dice si la premisa es aceptable o no. El criterio del votante promedio informado no nos sirve para decidir qué equipo gana. ¿Por qué? Lo veremos en la siguiente diapositiva, pero la razón es porque en el formato parlamentario británico hay un criterio de justicia dispositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces no pueden decidir subjetivamente qué es lo más importante en el debate. Son los equipos los que acuerdan qué es lo más importante, con qué criterios quieren ser juzgados y el juez debe atenerse a esos criterios. Sin embargo, sí hay un caso en el cual el juez puede ponerse en el papel del votante promedio informado y decidir cuál es el argumento más relevante. Ese es el caso en el cual los equipos han fracasado estrepitosamente en hacer engage, es decir, en responderse entre sí, en explicar qué es lo más importante y en demostrar sus argumentos. En ese caso, como el juez no puede acudir a lo que han dicho los propios equipos para decidir qué equipo gana, interviene como el votante promedio informado. Ahí sí nos sirve para justificar qué equipo gana. Pero se supone que es un escenario marginal. La mayor parte de las veces solamente va a servir el votante promedio informado para decidir si una premisa es aceptable o no. Vale. Ahora, cosas que sabe el votante promedio informado. El votante promedio informado, lo normal, o se supone que esto es lo que dice el manual, es que esté familiarizado con eventos internacionales que han aparecido en los titulares durante cierto periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? El votante promedio informado sabe de la guerra en Ucrania, pero no sabe específicamente qué provincias están ahora mismo conquistadas. El votante promedio informado sabe que se han llevado una serie de políticas contra el COVID, pero no sabe en concreto
qué tipo de políticas se han llevado dentro de cada país. Es decir, todo lo que aparezca en la sección internacional del periódico con cierta frecuencia, el votante promedio informado lo sabe con cierta superficialidad, pero no tiene conocimientos técnicos sobre el tema. Es decir, que conoce cómo funciona el mundo de forma amplia, pero no conoce cómo funciona el mundo de forma profunda. También no debemos asumir que el votante promedio informado es una persona lentita o algo por el estilo. Puede entender conceptos complejos si son explicados. El votante promedio informado no sabe lo que es la ventana de Overton, pero puede entender lo que es la ventana de Overton si es explicada al juez con cierta simpleza. Y lo mismo con otros conceptos, como puede ser, quiero decir, el coeficiente de caja o otros conceptos económicos más complejos. Con tal de que se expliquen con cierta sencillez, el juez puede llegar a aceptarlos. No los conoce antes del debate, pero si tú se los explicas, pasa a conocerlos y pasan a ser aceptables durante el debate. Por último, el votante promedio informado conoce el vocabulario necesario para estudiar una carrera universitaria, pero no está familiarizado con los conceptos de una carrera en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente conoce economía en profundidad, pero sabe lo que sabríamos nosotros antes de entrar en la universidad sobre economía. Sabemos un poco que existe una cosa llamada el mercado de valores, que hay una cosa llamada monopolio. No sabemos muy bien en profundidad cómo funciona eso, pero sabemos que las empresas como que tienen acciones y movidas por el estilo. Pues eso es un poco lo que sabía el votante promedio informado de cosas como la economía. ¿Qué es lo que no sabe el votante promedio informado? Evidentemente, jerga especializada, no conoce cuestiones como puede ser la ventana de Overton, ni tampoco tiene una ideología o un origen geográfico concreto. Es decir, el votante promedio informado no es especialmente reacio al comunismo, ni tampoco pertenece específicamente a España y comparte los valores de España. El votante promedio informado no puede rechazar de oficio una extensión que trata sobre cómo una familia en India tiene cierta posición de jerarquía y ciertas dinámicas en concreto, porque no es únicamente español, no considera únicamente intuitivo e importante cómo funciona la familia de España. Se supone que no pertenece a ningún lugar en concreto, con lo cual no tiene una preferencia por un tipo de modelo cultural concreto. Algunos errores típicos que cometemos cuando intentamos entender qué es el votante promedio informado. Primer error. El votante promedio informado no es inculto. Y este es un error crucial que cometemos cuando entramos en el formato. El votante promedio informado sabe lo que es un monopolio. El votante promedio informado sabe lo que es una acción. El votante promedio informado sabe quién es López Obrador. Porque si tú lees la sección internacional del periódico con cierta frecuencia, es prácticamente imposible que no conozcas esas cosas. El votante promedio informado nunca debe entenderse como una excusa para rechazar cualquier dato que suene mínimamente específico. En segundo lugar, el votante promedio informado muchas veces no sabe nada de la moción antes de que se le explique. En una moción que hubo hace poco en un torneo, no recuerdo cuál era, que iba sobre China invirtiendo en parques geológicos creo recordar que era en Zimbabue, es poco probable que el votante promedio informado conozca de forma pormenorizada la economía de Zimbabue. Esto quiere decir que aunque tú sepas por tu carrera en particular, véase que estudias relaciones internacionales, cómo funciona Zimbabue, el votante promedio informado no lo sabe. Solo sabe lo que le han explicado en el InfoSlide. ¿Por qué digo esto? Porque otro error muy típico cuando nos introducimos en el formato parlamentario británico es que nosotros conocemos algo sobre la moción por nuestra carrera o porque estamos interesados en el tema, salimos y empezamos a explicar las cosas que consideramos ciertas porque en el fondo son objetivamente ciertas sobre la moción. Y pueden serlo, pero es que el votante promedio informado quizás no conocía sobre este tema, solo sabe lo que le explica el InfoSlide. Un ejemplo de esto, me pasó, creo recordar, juzgando, era una moción que decía algo así como esta casa se opone al whitewashing, creo recordar que era, y era una moción que hablaba un poco sobre el tema de cómo se producían problemas, pues eso, de cómo se introducían cuotas raciales para resolver determinadas problemáticas de imagen en ciertas situaciones, por ejemplo, empresas. Pero un equipo sabía que ese término se acuñó sobre todo para hablar de la industria cultural y el cine. Claro, esto es un problema, porque el votante promedio informado no necesariamente sabe sobre este tema y tampoco tiene por qué saber que esto funciona sobre todo en el cine, con lo cual el equipo asumió directamente que la moción iba sobre cine y habló únicamente de cine, sin explicar por qué este fenómeno aplica en concreto más al cine. Que evidentemente ese equipo tuvo luego problemas para justificar por qué ganaban, porque evidentemente el votante promedio informado no sabía, aunque eso fuese cierto, que este tema afecta sobre todo al cine. Entonces, aunque vuestra carrera os permita saber más sobre un determinado tema, antes de
decidir hablar sobre cosas que consideréis intuitivamente verdaderas, preguntaros primero si el votante primero informado las conoce. Tercera diferencia clave, ¿cómo se decide quién gana? En el formato parlamentario británico existe un criterio de justicia dispositiva. Esto quiere decir que los equipos deciden los criterios bajo los cuales son juzgados. Dos equipos pueden legítimamente decidir que el debate se gana en función de dónde están mejor las minorías raciales, o que el debate se gana en función de quién demuestre dónde hay una mejor transición hacia una democracia. En ese caso, los jueces no pueden intervenir de oficio y decir, no, es que habéis asumido que este debate va de transición hacia la democracia, cuando en el fondo este debate va de economía, así que únicamente voy a prestar atención a lo que digáis sobre economía. Esto sí puede tener sentido en el formato académico, donde se supone que estamos debatiendo sobre la veracidad y sobre cómo realmente se ve el mundo. En ese caso sí tiene sentido que te esté juzgando un experto y decida desechar tus argumentos porque sabe que son falsos, pero no tiene sentido en el formato parlamentario británico. En el formato parlamentario británico, aunque tú como juez no estés de acuerdo en el debate que se está produciendo, aunque a ti te parezca que los criterios que han acordado los equipos no son los más relevantes, aún así debes utilizarlos para justificar qué equipo gana. Con lo cual, los jueces no pueden intervenir de oficio para desechar un criterio porque consideran que no es cierto, y desde luego los jueces no pueden intervenir de oficio y refutar los argumentos. Es decir, si un equipo no ha contestado a un hueco lógico que tú tienes, si eso no está denunciado, en esa comparativa se da por probado. Los jueces no pueden intervenir de oficio cuando ha habido suficiente engagement, cuando los equipos se han involucrado bien entre sí, y decidir que un argumento no es válido o no está probado porque subjetivamente le parece que tiene esta refutación. No está permitido en este formato. Y en el fondo es lo más justo, ¿no? Porque al final tiene más sentido castigar al otro equipo por no haber contestado algo obvio que castigar al equipo que ha tenido un argumento, o un hueco argumentativo. Vale. Dentro de este criterio de justicia dispositiva, el manual distingue entre tres posibilidades. Posibilidad 1. Los 4 equipos, o los equipos que toquen una determinada comparativa, hemos acordado un criterio. Entonces, el debate pasa a resolverse en función de quién gana dentro de ese criterio. Hemos acordado en una moción como esta casa legalizaría todas las drogas, que el criterio para ganar el debate es demostrar en qué mundo están mejor los adictos a las drogas duras. Vale, pues en ese caso gana el equipo que te demuestre que los adictos a las drogas duras están mejor en su mundo, están mejor en su lado de la bancada. Segunda posibilidad, no hemos acordado un criterio. Es decir, cada equipo considera que hay una cosa que es intuitivamente importante y no están de acuerdo en qué es lo más importante dentro del debate. Por ejemplo, esta casa legalizaría todas las drogas. Asumamos que, por ejemplo, Alta de Gobierno debate fundamentalmente sobre cómo esto va a dañar a las mafias, porque ahora tienen un medio menos de financiación. Mientras que Alta de Oposición debate fundamentalmente sobre cómo esto afecta a los que son adictos a drogas duras. Bueno, pues en ese caso no estamos de acuerdo en qué es lo más importante. Unos creen que es dónde están mejor los adictos a drogas duras, otros creen que es dónde luchamos mejor con las mafias. En ese caso, el debate pasa a resolverse en función de quién demuestra mejor qué es lo más importante. Es decir, que uno de los dos equipos tendría que demostrar bien que las mafias importan más que los adictos a las drogas duras o bien que los adictos a las drogas duras importan más que las mafias. Última posibilidad. No se ha acordado un criterio y ninguno de los dos equipos ha demostrado cuál es el criterio más importante. Es decir, un equipo ha hablado de dónde están mejor los adictos a las drogas duras. Otro equipo ha hablado de dónde vamos a reducir más la influencia de las mafias. Ninguno de los dos equipos nos ha llegado a justificar en ningún momento si es más importante atender a los adictos a las drogas duras o si es más importante luchar contra las mafias. En ese caso, como jueces, no tenemos material suficiente para decidir cuál de los dos equipos gana. No se han respondido, no tengo ningún razonamiento que me explique cuál de las dos cosas es más importante. En ese caso, y solo en ese caso, intervenimos de oficio y decimos, vale, como votante por medio informado, me parece más importante las mafias. Esos son los tres escenarios. Dichas estas diferencias, vamos a ver cómo, en función de estas tres diferencias clave que tenemos con el formato académico, podemos analizar mociones, crear argumentos, responder a otros equipos y otras diferencias clave de nuestro formato. Primero, respecto del análisis de las mociones, algunos consejos clave. Primero, nunca leas la moción como X es bueno o malo. En el formato parlamentario británico, y esto lo habéis visto en la formación anterior, tenemos un conjunto de mociones diferentes.
en función del tipo de emoción, tenemos un tipo de debate u otro. Esto es una riqueza de nuestro formato. Tienes debates más variados, con cargas de la prueba diferentes. Tienes que adaptarte al wording de la moción, a lo que dice la moción. Es quizás simplista y aburrido intentar leerlo únicamente como X es bueno o X es malo. Pero no solo es simplista, sino que muchas veces nos va a llevar a cometer errores. Ejemplo típico. Esta casa lamenta la narrativa de que el dinero da la felicidad. Leemos la moción como ¿es bueno o es malo la idea de que el dinero da la felicidad? Voy a demostrar que es buena, porque de hecho el dinero sí da la felicidad. Error. La moción tiene 2 puntos, 2 palabras que son clave para entenderla. Primero, es una moción de lamentar, con lo cual quizás deberíamos analizar cómo se vería el mundo si no existiese esa narrativa de que el dinero da la felicidad. Es decir, si yo me lamento de que me han cortado una pierna, en el fondo lo que estoy diciendo es preferiría que no hubiese sido así, preferiría tener mi pierna, me comprometo con explicar cómo se vería el mundo alternativo y además tiene otro elemento clave en el wording, que es narrativa. No tengo que explicar que el dinero da la felicidad o no, tengo que explicar que un discurso generalizado en nuestra sociedad, que es que el dinero da la felicidad, es bueno o malo. Quizás sea falso que el dinero da la felicidad, pero que la gente considere que eso es cierto puede ser positivo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con mociones de apoyar. Y este es un ejemplo muy típico, ¿no? Esta casa apoya o se opone a que las grandes corporaciones intenten tener presencia en el Día del Orgullo Gay. ¿Por qué esto? O sea, es un error muy típico de cometer los equipos. Hay equipos que dicen, mira, yo apoyo que tengan presencia en las cabalgatas porque sería legítimo que impidiésemos a las corporaciones tener presencia en el Día del Orgullo Gay y además pasarían a tener menos financiación y además estaríamos restringiendo la libertad de personas que eligen libremente que las empresas estén dentro de sus cabalgatas. Esto es una forma simplista de leer la moción. Hemos leído la moción como es bueno o es malo que las corporaciones tengan presencia en el Día del Orgullo Gay. No hemos atendido al wording específico que dice apoyar, no prohibir. No va a cambiar nada en el mundo, solamente lo apoyo en abstracto, tal como se ha venido dando. No habrá cambios, solo busco si es más positivo que negativo. Entonces, en fin, como consejo, intentad atender a el fraseo específico de la moción y no entendáis las mociones como X es positivo y no negativo. Lo normal, o el criterio que yo utilizo siempre, es intentar ver cómo vamos a responder a la moción. En el ejemplo de esta casa se opone a que las grandes corporaciones tengan presencia en el Día del Orgullo Gay, lo que tendría que hacer es responder en abstracto. Vale, yo apoyo que las grandes corporaciones tengan presencia en el Día del Orgullo Gay porque la prohibición restringiría la libertad individual. Si yo digo eso en voz alta, me percato automáticamente de que hay una inconsistencia. Es raro que yo esté apoyando algo asumiendo que va a desaparecer, cuando es algo que la moción no está dando a entender en ningún momento. Entonces, eso, como consejo, para ver si encaja vuestra respuesta a la pregunta o vuestro argumento, intentad enunciarlo en voz alta respondiendo a la moción. Siguiente problema o siguiente consejo. Evitad la visión de túnel. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, al principio del prep time, se nos ocurre que esta moción va de una temática en específico. Tenemos visión de túnel y asumimos que la moción va de eso, definitivamente. Y no intentamos tener una mirada más amplia, así que nos centramos en esa temática. Ejemplo típico que yo siempre pongo a mis alumnos. Esta casa prohibiría las Olimpiadas. Siempre pasa lo mismo cuando un novato analiza esta moción, que es está 15 minutos con su compañero hablando sobre cómo esto afecta al deporte. En algún momento sale alguna objeción a ese argumento que es, bueno, pero es que hay más tipos de competencias deportivas, pero no se le presta mucha atención y cuando termina el prep lo que tienen es un argumento que no responde bien a la moción. ¿Por qué? Porque da igual cómo sea el deporte en las Olimpiadas, porque hay miles de competencias deportivas a gran escala. No importa que prohibamos las Olimpiadas, seguirá habiendo un mundial de fútbol que tenga todos los problemas de las competiciones altamente de alto nivel. Con lo cual, quizás no es una moción que trate sobre deporte, quizás es una moción que trata sobre lo único que tienen las Olimpiadas a diferencia de otros tipos de competiciones deportivas, que es todo el problema de lo masivas que son
y del concurso para decidir quién puede albergar unas Olimpiadas. Eso sí es objeto de debate. Quizás eso genera explotación porque se contratan personas en países en vías de desarrollo, se las paga muy poco y se las explota. Quizás eso genera endeudamiento, quizás eso genera, ¿cómo se llamaba este término? O genera que, por ejemplo, en China, en las Olimpiadas de Pekín, se vació la ciudad para garantizar que los turistas pudiesen entrar. Eso evidentemente es un problema. Pues quizás la moción trata específicamente de eso y no de deporte. Entonces eso como segundo consejo, evitar la visión de túnel. Tercer consejo, pregúntate antes el cambio que la valoración. ¿Por qué? Hay muchas veces que entramos a valorar lo que nos pide la moción antes de preguntarnos cuál es el tipo de cambio que se va a producir según lo que dice la moción. Ejemplo, esta casa cree que el feminismo debería apoyar la educación en el miedo a los hombres. Si únicamente valoramos si lo que dice la moción es positivo o negativo, llegaremos a la siguiente conclusión, que es bueno que el feminismo eduque de esta forma porque las mujeres van a ser mucho más precavidas. Es decir, evitarán situaciones de riesgo, como puede ser, pues, vigilar la copa o historias por el estilo. Eso, evidentemente, es un argumento bastante problemático, pero bueno, la moción está ahí y se enunció de esa forma. Vale, esta valoración, evidentemente, es un problema enorme. ¿Por qué? Porque hemos valorado si lo que dice la moción es positivo o negativo antes de valorar cuál es el tipo de cambio que se va a producir en la moción. ¿Qué es lo que va a cambiar una vez que el feminismo apoye la educación en el miedo a los hombres? Si nos hubiésemos hecho esa pregunta, hubiéramos llegado rápidamente a una conclusión que es, no va a cambiar nada. En nuestra cultura, actualmente, esta educación ya existe. La mayor parte de los padres le dicen a sus hijas que no vuelvan solas a casa, que tengan cuidado con los hombres, que vigilen su copa en la discoteca. El feminismo solamente va a apoyar algo que ya está sucediendo. Con lo cual, no va a haber más de este tipo de educación. No es algo que vaya a cambiar. Por lo tanto, no es algo que yo debo valorar. Entonces, preguntaros primero el cambio y luego la valoración. Siguiente consejo. Identifica las cargas de la prueba necesarias y suficientes para ganar. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más simple sea tu argumento, cuanto más intuitivo, más tiempo tienes para hacer otras cosas. Si tú encuentras un argumento que se tarda tan poco en demostrar que en 2 minutos lo has demostrado y es intuitivamente relevante, estás en muy buena posición para ganar el debate. Porque tienes 7 minutos de intervención y los 5 minutos restantes puedes utilizarlos para comparar tu argumento, para hacer una contextualización que ponga en problemas al otro equipo, para hacer respuestas preventivas al otro equipo, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más simple, cuanto menos tarde en explicarlo, más tiempo tengo para hacer otras cosas que me benefician como equipo. Eso es lo que significa encontrar las cargas de la prueba necesarias y suficientes. Habrá cargas de la prueba que no son necesarias, pero sí suficientes. Esto es lo que sucede cuando encontramos un argumento que es enorme, que costaría muchísimo explicarlo, que tiene una carga de la prueba muy elevada, cuando intentamos explicar impactos extremadamente grandes, cuando intentamos explicar que de hecho sí se va a conseguir una igualdad perfecta entre hombres y mujeres, una moción de minorías, etcétera, etcétera. Esta carga de la prueba es muy elevada. Es poco probable que suceda un cambio tan grande. Por lo tanto, si encontramos una más pequeñita, pero que sea suficiente para convencer al juez de que vamos ganando, tenemos más ventaja. Ejemplo clásico. Esta casa apoya la estrategia de decapitación en el terrorismo. Bajo oposición, en esta moción, que es la final del round robin angloparlante, lo que hizo es decir, el hecho de que yo, está mal enunciado, ahora que estoy viendo la moción, es esta casa cree que los gobiernos deberían abandonar la estrategia de decapitación en el terrorismo. Entonces, lo que hizo bajo oposición es decir, a ver, el hecho de que yo tenga un arma no significa que voy a emplear ese arma en todas las guerras posibles. El hecho de que yo tenga un caza en específico no significa que para cada operación militar voy a utilizar ese caza. Que exista la estrategia de decapitación del terrorismo no significa que en todas las operaciones contra el terrorismo vamos a emplear la estrategia de decapitación. Si os fijáis, lo que está haciendo es identificar la carga de la prueba necesaria y suficiente para ganar. Es suficiente con demostrar que las pocas veces que se usa esta estrategia es positivo, es una estrategia positiva. No hace falta demostrar que en todos los casos, si se utilizase en todas las luchas contra el terrorismo, sería positiva. Basta con demostrar que las pocas ocasiones en las que se usa, de hecho, funciona. Entonces, identifica lo mínimo a probar para convencer al juez de que va ganando. Tarda muy poquito en probarlo y tiene tiempo para hacer otras cosas, para refutar, para ponderarse, para diferenciarse respecto de su alta, etcétera, etcétera. Siguiente consejo, pregúntate el caso de la otra bancada. ¿Por qué nos interesa preguntarnos el caso de la otra bancada? De nuevo, porque la importancia es algo comparativo. Los argumentos no son importantes en abstracto. Sacarse la carrera no es importante en abstracto.
sino que es más importante que salir de fiesta, pero quizás menos importante que la familia. Lo mismo con los argumentos. En una moción como esta casa cree que los sistemas de justicia penal deberían priorizar la reinserción por encima de la retribución, que los presos tengan una segunda oportunidad no es importante en abstracto, sino que es quizás más o menos importante que los derechos de las víctimas. Entonces, preguntarnos el caso de la otra bancada nos ayuda a entender no solo qué vamos a sacar nosotros, sino qué explicación tenemos que hacer para demostrar que es más relevante que lo que va a decir el otro equipo. Pero también nos ayuda a ver en qué cosas vamos a estar de acuerdo con el otro equipo y en qué cosas no vamos a estar de acuerdo con el otro equipo. ¿Por qué? Recordemos, porque en el BP existe un criterio de justicia dispositiva. Esto quiere decir que si nadie en sala niega algo, eso se da por demostrado. Si todos los equipos en sala vamos a estar de acuerdo con que algo es positivo, el juez ya no puede considerar que eso no es positivo. Ejemplo típico. Esta casa cree que la Unión Europea debería acelerar los procesos existentes de adhesión de los países balcánicos. Si no recuerdo mal, Alta de Gobierno en mi sala dedicó mucho tiempo a explicar por qué es positivo que los países balcánicos se unan a la Unión Europea. Esto es un error, porque lo que no hizo Alta de Gobierno es preguntarse cuál es el caso de otra bancada. Y si se lo hubiera preguntado, habría visto, cuidado, porque la moción dice acelerar, no dice adherirlos, dice acelerar. Esto quiere decir que oposición va a estar totalmente de acuerdo conmigo en que introducir a los países balcánicos en la Unión Europea es positivo. Lo único que me va a decir es que no tiene que ser ahora. No tengo que demostrar que es positivo introducirlos. No va a negármelo nadie en el debate. Los 4 equipos vamos a estar de acuerdo en que esto es importante, con lo cual no gano nada explicando que es positivo introducir a los países balcánicos en la Unión Europea. Gano más explicando por qué debo hacerlo ahora, que es lo que sí me va a negar la otra bancada. Con lo cual, si nos preguntamos el caso de la otra bancada, podemos ver cómo vamos a responderles, pero también podemos ver qué cosas no me van a negar y, por lo tanto, qué cosas no tengo que demostrar en profundidad. Último consejo, identifica los principales desacuerdos. En BP normalmente los llamamos choques. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el que tú ganes el debate va a depender de que tengas más razón en algo en lo que no estás de acuerdo con otro equipo. Ejemplo. Esta casa cree que los sistemas de justicia penal deberían priorizar la reinserción por encima de la retribución. Alta de Gobierno dice que los presos tienen derecho a una segunda oportunidad. Alta Oposición dice que las víctimas tienen derecho a ser reparadas y que cuando tú reduces el castigo son menos reparadas. El principal desacuerdo entre ambos equipos radica en cuál de las dos cosas es más importante, si los derechos de los presos o los de las víctimas. Que yo gane pasa por convencer al juez de demostrar que los presos son más importantes que las víctimas. Pero no necesariamente ese va a ser el único tipo de choque que vamos a tener. En una moción como esta casa pondría un precio límite a las viviendas, muy probablemente ambos equipos vamos a estar de acuerdo, todos los equipos vamos a estar de acuerdo en qué es lo más importante. Lo más probable es que tanto gobierno como oposición acuerden que el acceso al derecho a la vivienda es algo importante. ¿Dónde pasa a estar el choque entonces? En el mecanismo más probable para garantizar ese derecho. Gobierno dirá que los precios no son asumibles y que, por lo tanto, necesitamos acceder a la vivienda. Oposición dirá que si tú limitas el precio, planteas problemas a la hora de construirlos, a largo plazo, es un mercado menos rentable, encareces otros mercados, etcétera, etcétera. Pero ahí está el desacuerdo, en cómo garantizamos mejor ese derecho. Hay otros tipos de desacuerdos que se pueden producir. A veces no vamos a estar de acuerdo en cuál es el contexto más relevante. Ambos estamos de acuerdo en que el debate lo gana el que te demuestre dónde están mejor las minorías, pero mientras que uno me ha hablado de las minorías en Occidente, otro me ha hablado de las minorías en la India. Entonces, ganar el debate pasa por demostrar que un contexto es más relevante que otro, etcétera, etcétera. Ejemplo de un análisis de emoción. Esta casa prefiere un mundo en el que los niños sean criados de forma comunitaria. Los casos de gobierno, intuitivamente, son o bien que queremos que los niños sean criados de forma comunitaria porque tienen acceso a más figuras parentales y, por lo tanto, a más visiones del mundo, o bien que hay menos familias problemáticas porque no tengo por qué quedarme con una familia que me maltrata, o bien que hay más equidad en la educación porque el hecho de que yo nazca en una familia más rica no va a significar que tenga más acceso a recursos porque tengo diferentes figuras parentales, o bien que hay mejor transmisión de valores porque los hijos no se quedan únicamente con la visión de sus padres, o bien que la educación es un problema comunitario y, por lo tanto, todos tenemos un derecho, en principios, a influir en la educación de otros niños. El caso de oposición pasa razonablemente por explicar o bien que los niños lo que necesitan es que sus padres les conozcan mucho mejor, conozcan sus necesidades y, por lo tanto, atiendan mejor a ellas y no necesariamente que tengan acceso a más experiencias, o bien que pueda haber
menos dinámicas problemáticas. Aquí el caso pasaría por explicar un poco cómo puede surgir dinámicas de comparación entre diferentes figuras paternas, o bien que hay más equidad en la educación, es decir, quizás si todos los blancos en un barrio de Estados Unidos decidiesen cómo van a ser educados las personas racializadas, pues tendríamos un problema enorme. O bien, cómo puede haber más dificultad para el cambio social, porque evidentemente ahora las creencias no son algo privativo, sino que son algo propio de toda la comunidad, las creencias están más homogenizadas e ir en contra de lo establecido tiene un mayor coste social. O bien que no es justo que a mí se me asuma la responsabilidad de criar un hijo que no he engendrado yo, con lo cual es ilegítimo en principios que exista ese tipo de educación. Estos serían un poco los argumentos de cada bancada. ¿Cómo entrarían en choque cada uno de estos argumentos? ¿En qué vamos a estar de acuerdo? ¿En qué no vamos a estar en desacuerdo? En lo siguiente. Primero, muy probablemente vamos a estar de acuerdo con que es importante que los niños se eduquen atendiendo a sus necesidades. El principal choque, entonces, va a estar en dónde cumplimos mejor con las necesidades de los niños. Gobierno dirá, cumplimos mejor cuando acceden a un abanico más amplio de experiencias. Oposición dirá, no, cumplimos mejor con esas necesidades cuando les conocemos mejor. Segunda posibilidad. Acordamos un debate sobre dónde hay menos dinámicas problemáticas. En ese caso, lo que habrá que ver es dónde es más probable que surjan. En un mundo donde los padres pueden entrar en puja respecto de un niño o en un mundo donde el niño no puede huir de un padre problemático. Tercera posibilidad, donde se evitan más desigualdades en la educación. Lo mismo. En un mundo donde mi familia, que ya tiene problemas de exclusión social, es la única responsable de criarme, o donde soy criado por una comunidad que quizás también tiene incentivos para excluirme. Cuarta posibilidad, ¿dónde es mejor el cambio social? ¿En un mundo donde las creencias son más homogéneas o donde son más heterogéneas? Quinta posibilidad, ¿a quién le corresponde la responsabilidad de educar? ¿Es un problema colectivo? Porque cómo se eduque un niño nos pasará a afectar a todo el mundo, ¿o es problema únicamente de los padres? Así es como se configurarían los choques dentro de esta moción. Si acordamos con un equipo que lo más importante es cumplir con las necesidades de los niños, ganamos a ese equipo tan pronto como demostremos que en nuestro mundo se cumple mejor con esas necesidades. En cambio, si un equipo habla sobre dónde se cumplen mejor las necesidades de los niños y otro equipo habla sobre dónde se evitan mejor las dinámicas problemáticas, yo gano a ese equipo cuando explico que es más importante cumplir con las necesidades de los niños que evitar las dinámicas problemáticas. Gano en función de si tengo más razón dentro de ese desacuerdo, cuando persuado al juez de que eso es cierto. Construcción. Rápidamente, porque yo entiendo que esto es algo que más o menos tenemos todos interiorizado de cualquier formato. La principal diferencia que vamos a encontrar en la construcción en el formato parlamentario británico radica en que el que algo sea aceptable pasa porque sea aceptable para el votante promedio informado. Esto quiere decir que no podemos acudir a una evidencia, como en el formato académico, que nos diga que esto es cierto, sino que tenemos que acudir a un dato que sea intuitivamente importante para un votante promedio informado. Mi consejo aquí es el siguiente. Sustituid el modelo que se nos enseña a todos cuando empezamos en académico, el modelo ARE, afirmación, razonamiento más evidencia, por el modelo API. Ahora, plan de acción, impacto. ¿Por qué? Porque el modelo ARE es muy asertivo. Lo único que hace es decir, esta es mi tesis, es cierta por este razonamiento y hay una evidencia académica que me lo respalda. Como en el académico lo único que estamos intentando es dar la visión más veraz del mundo, no importa que seamos únicamente asertivos. No importa que esta afirmación, razonamiento y evidencia venga a cuento de nada, porque lo único que importa es que el juez nos compre que esa es la visión más veraz del mundo. En BP no es tanto así. Como en BP ya no podemos acudir a una evidencia que diga que esto es cierto, es muy probable que en muchas situaciones, mientras explicamos nuestro argumento, el juez tenga la sensación de que estamos explicando algo especulativo, que no sabe si es cierto o no. Y eso es un problema enorme, porque el que el juez reste intuitivamente crédito a nuestro argumento afecta evidentemente a nuestra persuasión, afecta a que nos compre los argumentos o no. Para eso tenemos que, por eso os pongo un poco la imagen esta del juego de Operation, ¿no? En plan, montar un argumento en BP es un poco así. En este juego lo que tenías que hacer era extraer los órganos de la mesita de operaciones sin que saltase la alarma, que es como la nariz que tiene en rojo. En BP lo mismo. Tienes que establecer una línea recta, perfecta, entre un conjunto de premisas que un votante promedio informado aceptaría indudablemente y un conjunto de impactos que aceptaría indudablemente. Para mí, la forma más fácil de conseguir eso es el modelo API, que es lo que garantiza que haya un mejor flujo de credibilidad desde las premisas hacia los impactos. En el modelo API lo que vamos a hacer es explicar cuál es la situación en el status quo, cómo esta situación
reacciona en función de lo que dice la moción y cuál es el impacto de esto. Ejemplo, esta casa cree que todos los estados deberían crear zonas económicas especiales en las ciudades que sean regidas únicamente por mujeres, ¿no? Este es un caso de boxeo, que fue el campeón del mundo de 2016. El modelo API nos diría así. Primero, caracterización de cómo son las cosas ahora. Pues mira, las cosas ahora son tal como sigue. Primero, muchos poderosos no están dispuestos a aprobar cambios radicales, quizás hasta aprueben una cuota, pero desde luego lo que no van a hacer es entrar a hacer inspecciones radicales de qué tan machistas están siendo ciertas empresas. Y en segundo lugar, incluso cuando aprobamos leyes que intenten garantizar una igualdad formal, la falta de voluntad impide que haya una igualdad real. Es decir, aunque tú incentives que las mujeres sean contratadas, si la persona que las tiene que contratar es machista y considera que por estar embarazada va a haber problemas de productividad, pues evidentemente la igualdad se va a ver afectada independientemente de lo que hayas aprobado de la ley. ¿Cómo va a cambiar esto cuando creamos zonas económicas especiales para las mujeres? Uno, porque ahora son las propietarias de los negocios y eso les da voz en relación a la política fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Quizás no quiere decir que puedo enviar un mensaje de WhatsApp al presidente y decir que tienes que hacer las cosas tal como yo las digo, pero sí quiere decir que quizás al presidente no le interesa ser el que hizo aquellas políticas fiscales que perjudicaron a una zona económica entera y por lo tanto que afectaron al PIB, lo cual implica que nuestras preferencias indirectamente se van a ver respetadas. Segundo, tienen capital para influir en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora pueden financiar determinados partidos, pueden visibilizar ciertas políticas públicas, pueden hacer campañas para visibilizar sus propias ideas, lo cual quiere decir que pasan a ser un actor relevante dentro del juego político en países donde, por ejemplo, hasta ahora no lo tenían. Tercero, tienen acceso a sindicatos bajo su control. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden parar carreteras, que pueden hacer manifestaciones, que pueden tener más capacidad de influencia directa en el sistema y, por lo tanto, tener más capacidad de visibilizar problemáticas. ¿Qué impacto tiene esto? Uno, dentro de las ciudades, menos brecha salarial, porque es menos probable que esté dispuesto a discriminar a una persona que comparte mi misma opresión. Dos, menos abusos. Es menos probable que se sea tolerante hacia ciertos abusos a las mujeres cuando estás en una ciudad únicamente compuesta por estas. Es más fácil enfrentarse a un machista cuando hace algo problemático en esas ciudades. Tercero, más incentivos para invertir en la educación de las mujeres. Hablemos, por ejemplo, en países en vías de desarrollo donde hay menos incentivos para hacer esto, donde terminan asociadas a un rol tradicional dentro de la familia. Al menos ahora hay más incentivos para invertir en ellas porque pasan a ser un actor principal dentro de una ciudad muy relevante dentro del país. Cuarto, mejora la percepción. Si yo, como mujer, se me ha educado para considerar que yo no tengo cabida en ciertas posiciones dentro de la sociedad, es poco probable que invierta esfuerzos en entrar dentro de esas posiciones. En cambio, ahora, si veo cómo ciertas mujeres están triunfando dentro de ciertas corporaciones, puedo entender que ese sí es un lugar legítimo para mí y puedo tener un mejor enfoque aspiracional para obtener ese tipo de puestos. Entonces, este sería el modelo API. ¿Un votante promedio informado aceptaría que estas dos cosas son ciertas? ¿Que hay políticos que no aprueban leyes muy feministas y que aún así existe el machismo? Sí. ¿Aceptaría que tener dinero te da más peso en el sistema político? Sí. ¿Aceptaría, por lo tanto, estos impactos como relevantes? Sí. Con lo cual, este sería el modelo que yo recomiendo a la hora de construir en el formato parlamentario británico. Ahora, ¿cómo esto cambia el impacto? Esto puede verse de diferentes formas, ¿no? A veces puede verse como, si estamos en una moción de actor, ¿cuál es el principal incentivo del actor? ¿Cómo el actor se comporta respecto de lo que dice la moción? ¿Y qué impacto tiene? La Iglesia Católica quiere ganar más adeptos, lo consigue más cuando tiene un mensaje más progresista, el impacto de esto es que puede difundir mejor sus ideas, lo cual le interesa. Vale. Consejo de construcción argumentativa. De nuevo, no podemos ganar en abstracto. No podemos únicamente decir que nuestro caso existe en un vacío y vamos a ganar únicamente porque el argumento es bonito. Ganamos cuando nuestro caso es más relevante que lo que ha dicho la otra bancada. Partiendo de eso, cuando construyamos nuestro caso, igual nos interesa preguntarnos qué va a decir la otra bancada y cómo eso va a interactuar con nuestro caso. Partiendo de eso, hay tres posibilidades. Uno, la otra bancada va a decir esto y yo puedo responderlo de forma razonable. En ese caso, añado una respuesta preventiva y sigo adelante la construcción. Dos, puedo prevenir lo que dice la otra bancada, pero solo parcialmente. Hay una parte del argumento que el juez sí va a comprar, que me va a tirar. Tres, no puedo prevenir lo que dice la otra bancada, me va a responder y el juez va a comprar la respuesta, desecho el argumento y busco otro. Ejemplo de la opción 1. Esta casa apoya el modelo de mando de misión en contextos de guerra. Yo, en alta de gobierno, quiero sacar un caso sobre cómo esto mejora la capacidad de decisión en las guerras, cómo el que los generales deleguen el mando en puestos inferiores mejora la capacidad de decisión durante una guerra.
La respuesta más intuitiva que me puede hacer la otra bancada es ya. Pero igual si estás en un bajo mando es porque no estás tan capacitado para tomar decisiones, lo cual quiere decir que va a haber una serie de impactos negativos. ¿Cuál es la respuesta preventiva que yo puedo hacer a eso? Bueno, yo puedo contestar, quizá eso sea cierto, pero si tan cierto es, si tan poco capacitados están, quizás entonces no sea algo que se utiliza en la mayoría de guerras, sino únicamente en aquellos contextos en los que tenemos garantías de que se va a cumplir bien con el mando de misión. Esta respuesta parece marginalizar aquellos casos en los cuales sale mal, con lo cual sigo adelante con el caso todavía puede ser demostrado. Opción 2. Esta casa cree que los pueblos del mundo están legitimados para hacer una revolución marxista completa. Pongamos que yo quiero demostrar que la revolución triunfará en la mayoría de países y que esto es bueno. La respuesta más intuitiva que me puede hacer la otra bancada es, si son los pobres los que van a dirigir la revolución, quizás tengan problemas para ganar algunos de los estados más ricos del mundo. Es decir, es difícil pensar que los pobres en Estados Unidos van a tener la capacidad de sobreponerse contra el gobierno más armado del mundo. ¿Puedo convencer fácilmente al juez de que esto no necesariamente es así? Probablemente no. Probablemente no haya una forma sencilla de convencer al juez de eso. Vale, pues en ese caso, eso va a tirar parcialmente mi argumento. Solamente afecta a aquellos países que son muy ricos, pero quizás no a todos. Con lo cual, yo continúo la construcción de mi caso diciendo, bueno, quizás esto no triunfe en todos los casos, pero hay un conjunto de casos de éxito que sí van a suceder porque el Estado es más débil y esos casos son mucho más relevantes que los casos de fracaso. De esta forma, nos sobreponemos a la respuesta que nos puede hacer el otro equipo. Tercera opción. Esta casa se opone a la narrativa de que el dinero da la felicidad. Mi caso es que esto saca a todas las personas de la pobreza o a una gran cantidad de personas de la pobreza. La respuesta más intuitiva que me puede hacer la otra bancada es, hombre, pero es que quizás la pobreza se debe a muchos factores, como al racismo, como al sitio en el que has nacido, la falta de ingresos, la falta de inversión, etcétera, etcétera. Con lo cual quizás esta narrativa no sea lo más importante para sacarme de la pobreza. ¿Tengo alguna forma de convencer al juez de que esta narrativa es el factor principal por el cual la gente va a salir de la pobreza? Quizás no. Y quizás eso tira completamente mi caso, con lo cual quizás me conviene elegir un caso diferente al que había seleccionado en un principio. Esas serían las tres formas en las cuales debemos continuar con la construcción en función de lo que diga el otro equipo. Engagement. Recordemos, en el BP existe un criterio de justicia dispositiva. Ganamos en aquel criterio que hemos acordado con el otro equipo. Esto puede ser en función de si tenemos un acuerdo implícito o explícito con el otro equipo, ganamos en función de dónde están mejor las minorías o en función de si hay un desacuerdo en criterios. Un equipo dice que ganamos en función de dónde están mejor las minorías, pero otro dice que ganamos en función de dónde está mejor el promedio de la población. ¿Cómo demostramos que lo nuestro es más importante? Si estamos en desacuerdo, ¿cómo ponderamos que lo nuestro es más importante? Bueno, hay dos tipos de ponderaciones. La primera ponderación es una ponderación de plausibilidad. Plausibilidad quiere decir que debes dar crédito a mi argumento, que es un argumento bien construido. El segundo tipo de ponderación es una ponderación de relevancia, que es tanto como decir, lo mío es intuitivamente más importante que lo que ha dicho el otro equipo. Os he puesto un conjunto de ejemplos de los tipos de ponderaciones. En una ponderación de plausibilidad podemos ponderar en función de escenarios de éxito. Es decir, lo que dice este equipo solamente funciona cuando, ¿qué te voy a decir? Pongamos una moción como esta casa cree que el Reino Unido debería hacer un segundo Brexit. Podríamos decir, mira, es que lo que te ha dicho el otro equipo solo funciona si el segundo Brexit sale que no. Pero lo que yo te he dicho funciona tanto si sale que sí como si sale que no. Que en principio tenemos derecho a votar funciona tanto si sale que sí como si sale que no. En cambio, que haya un beneficio económico exclusivo para el Reino Unido solo funciona si el Brexit sale que no. Con lo cual, lo mío funciona en más escenarios. Otra ponderación de plausibilidad, incentivo más relevante, es que el otro equipo te ha dicho que la Iglesia Católica quiere ganar dinero. Yo te he demostrado cómo eso no es intuitivo conforme a su desarrollo histórico, por lo tanto, su incentivo más relevante es transmitir sus ideales. Tercera posibilidad, duración del efecto. El otro equipo te ha demostrado este impacto. El problema es que este impacto podría desaparecer en 3 años si no hacemos nada para evitarlo. Yo te voy a demostrar cómo vamos a poner una serie de mecanismos preventivos para que este impacto dure a lo largo del tiempo. O, cuarta posibilidad, grado de certeza. El otro equipo te ha dicho que la Unión Europea funciona de esta forma, mientras que yo te digo literalmente lo contrario, funciona al revés. Como tú no sabes cuál de los dos tenemos la razón, esto no es un criterio para resolver el debate, tenemos que basarnos en este dato, que es el más intuitivo. Luego, ponderación de relevancia. Es tanto como decir, gano en función de si hay más afectados por mi impacto, si mi daño es más intenso, es decir, afecta, por ejemplo, a un actor más vulnerable o crea un daño mucho mayor, en función del consentimiento, es decir, tu daño
tu daño es más consentido que mi daño. Ejemplo, los civiles en una guerra son más importantes que las bajas de los soldados, porque los soldados consintieron ponerse en esta situación de riesgo cuando se unieron a la Armada, mientras que los civiles nunca llegaron a tener la oportunidad de consentir si es que querían entrar dentro de una guerra o no, con lo cual hay un daño en principio es mayor a ellos. Cuarta posibilidad, exclusividad. Es algo que sucede de forma más exclusiva en mi mundo. Por ejemplo, volvamos a la moción aquella de esta casa apoya la educación en el miedo a los hombres por parte del feminismo. O esta casa cree que el feminismo debería apoyar la educación en el miedo a los hombres. Asumamos que el gobierno dice sí, porque esto ayuda a que las mujeres tengan comportamientos más preventivos. Oposición podría salir y decir, ya, pero el problema es que las mujeres tienen comportamientos preventivos tanto si el feminismo hace esto como si no lo hace, porque es algo en lo que ya nos educan nuestros padres. Eso no es exclusivo de que el feminismo apoye la educación en el miedo. Mientras que este principio que yo te traigo, que me dice que el feminismo no debería responsabilizar a las mujeres de algo que no es su culpa, sucede únicamente cuando el feminismo apoya este tipo de educación, por lo tanto es más exclusivo de este tipo de educación. Y por último, obligaciones especiales, que es tanto como decir, esto es más importante porque el actor está más obligado a hacerlo. El Estado tiene una obligación comparativamente mayor para con sus ciudadanos que para con un Estado extranjero en el cual podría generar un cierto beneficio, pero desde luego no es responsable de los daños que están sucediendo ahí y por lo tanto no es su obligación arreglarlos. Estoy más obligado para con mis ciudadanos que para con el resto del mundo. Ejemplos. Esta casa apoya el trabajo infantil en los países subdesarrollados. Gobierno dice, esto genera desarrollo económico. Oposición dice, esto daña a los niños. No estamos de acuerdo en el criterio a la hora de resolver el debate. Unos dicen que el criterio es donde está mejor la economía, otros dicen que el criterio es donde están mejor los niños. ¿Cómo explicamos que hay una cosa más importante que la otra? Explicando que el daño que estamos generando a los niños es más intenso. Y ahí es cuando digo, mira, el daño que generamos a los niños es irreparable. Pasarán 100 años y esos niños no habrán recuperado su infancia, mientras que el daño que generamos a la economía sí es reparable. Quizás tarde 50 años más en crecer la economía, pero eventualmente va a crecer. Ese daño sí se va a reparar, pero el que estás haciendo a los niños no, por lo tanto, el daño es más intenso a los niños. Es una forma de ponderar la relevancia. Segunda opción, esta casa cree que en países post-conflicto, esta casa apoya medidas de construcción estatal de largo plazo impuestas por la comunidad internacional. Por ejemplo, un gobierno regulado por la comunidad internacional, capacidad de elegir y remover burócratas, vetar cierta legislación, etcétera, etcétera. Asumamos que Alta de Gobierno dice que la comunidad internacional tiene incentivos para reducir el conflicto y que esto mejora su influencia en estas zonas. O más bien porque esto mejora su influencia en estas zonas. Es decir, que Estados Unidos tiene incentivos para resolver conflictos en África porque esto mejora su influencia en África. Baja de Gobierno lo que dice es que Estados Unidos, de hecho, tiene la capacidad de reducir estos conflictos, ya que dispone de peacekeepers y además tiene la capacidad de reducir la influencia de los oligarcas poniendo nuevos mandatarios. ¿Cómo podríamos ponderar que lo de baja de gobierno es más plausible que lo de alta de gobierno? Podríamos decir, mira, no es lo mismo tener incentivos que capacidades. Yo tengo incentivos para volar si salto por la ventana, pero quizás no pueda. Tengo incentivos para ser millonario, pero no lo soy. Es más importante tener la capacidad de hacer algo que tener incentivos, por lo tanto, no queda demostrado que se vaya a reducir el conflicto hasta que yo no te demuestro que tengo la capacidad de hacerlo. Esa sería una forma de ponderar la plausibilidad, que nos interesa especialmente en bajas, porque muchas veces únicamente decimos lo mío está mejor demostrado sin explicar el razonamiento de por qué. Análisis en círculos. Esto funciona bajo una lógica bastante parecida, que es, en el prep time, nosotros tenemos que ir pensando cuál es la estrategia con la cual nosotros vamos a responder al otro equipo. En el prep time no tenemos únicamente que construir argumentos, porque el argumento gana cuando es comparativamente más relevante que lo que va a decir el otro equipo, con lo cual tenemos que ir pensando cuál va a ser nuestra respuesta. En ese caso, lo que tenemos que hacer es pensar nuestro caso, pensar el caso de la otra bancada e ir pensando cómo vamos a responderlo. Eso sería el análisis en círculos. Ejemplos de esto. Esta casa cree que los sistemas de justicia penal deben priorizar la reinserción por sobre la retribución. Yo quiero sacar un caso sobre cómo los presos tienen derecho a una segunda oportunidad. El caso más intuitivo de la otra bancada va sobre cómo esto genera una peor reparación a las víctimas. Vale, está claro que ese va a ser el principal desacuerdo. ¿Cuál de los dos actores es más importante? Puedo plantear mi estrategia de respuesta ponderando que la segunda oportunidad del preso es más importante que los derechos de la víctima, porque las víctimas igualmente van a pasar por un proceso de trauma que no depende de la gravedad de la pena. Voy a llorar que hayas matado a mi hijo, esté el tiempo que esté en la cárcel. Otra posibilidad. Esta casa lamenta la pérdida de influencia de Estados Unidos en el mundo. Vale, yo quiero sacar un caso sobre cómo Estados Unidos al menos ha intentado llevar la democracia a otros países. El caso más obvio de la otra bancada es, ya, pero es que Estados Unidos es muy intervencionista, muy egoísta y causa inestabilidad internacional.
Bueno, pues entonces puedo plantear mi estrategia de respuesta contextualizando cómo la pérdida de influencia de Estados Unidos ha aumentado la influencia de China y tiene los mismos problemas que Estados Unidos. Es intervencionista, es muy egoísta, genera problemas internacionales, con lo cual eso no es un criterio relevante para resolver el debate. Sucedía tanto con Estados Unidos como con China. Tenemos que centrarnos en lo único que hacía Estados Unidos bien, que es llevar la democracia a otros países. O esta casa mataría a Donald Trump y no a Maduro. Vale. El caso más obvio de la otra bancada es que es ilegítimo matar a alguien por su ideología, es decir, matar a Donald Trump únicamente por ser conservador, o que Maduro se lo merece más en principios. Vale, si no tengo una forma fácil de explicar que es más importante el bienestar de la comunidad internacional matar a Donald Trump que el daño que estamos haciendo en principios, pues quizás puedo intentar sacarlo del debate. Y puedo empezar explicando, mira, las personas tienen una dignidad, nadie se merece más comparativamente que otra persona morir, con lo cual debemos atender únicamente a los beneficios prácticos, porque por la dignidad humana ninguno de los dos se merece más morir. La respuesta más común que me suelen hacer aquí es, pero Abel, ¿y si no sacan el caso obvio? ¿Y si toda esta estrategia de respuesta que estoy intentando plantear no funciona porque resulta que la otra bancada no saca lo que yo pensé? Respuesta, mejor. ¿Por qué? Si sacan el caso obvio, el caso con el que más rápidamente pueden ganar, ese caso que lo explicas en 3 minutos y el juez ya te compra que es intuitivamente importante, si sacan ese caso, tienes respuestas preventivas, que es el caso con el que más fácilmente pueden ganar. Si no lo sacan, si sacan un caso menos intuitivo, menos obvio, uno contra el que no tenga respuestas, igualmente tienes una posición ventajosa. ¿Por qué? Porque han tenido que recurrir a un argumento menos intuitivo, mucho más rebuscado, para poder ganar. Como es menos intuitivo, tardarán más tiempo en explicar las cosas, tardarán más tiempo en convencer al juez de que las cosas van a suceder como ellos dicen, con lo cual ya están sufriendo un perjuicio. Ya tienen menos tiempo para ponderar o para contestarnos porque van a enredarse demostrando su argumento. Con lo cual, en cualquiera de los dos escenarios, obtenemos un beneficio de intentar plantear cómo vamos a responder a la otra bancada. Últimos matices, rápidamente. Primero, la forma. ¿Importa la forma en PP? Existe la narrativa de que la forma en PP no importa. Esta narrativa se basa en que en PP la forma no se puntúa, como en académico, a través de un conjunto de ítems. Esto es evidentemente falso. No te está escuchando un robot que tú hables en bajito, de forma monótona, expresando lo inseguro que estás y con voz temblorosa, afecta a la persuasión, inevitablemente. Tanto en BP, como en entrevista de trabajo, como en académico, como cuando quieres justificar a tu madre que quieres salir de fiesta. La forma siempre importa. Ahora, sí hay un conjunto de diferencias con la forma de académico que tenemos que tener en cuenta. Primero, la forma no se puntúa. No conviene usar como estrategia en el debate únicamente tener una forma más impecable o más persuasiva, porque los jueces no lo van a tener en cuenta como un parámetro para resolver el debate. Segundo, en académico se busca un discurso agradable. Este es el espíritu del formato, lo que un conjunto de profesores universitarios bajo la excusa de que los políticos tienen la capacidad de expresar datos, tienen mucho conocimiento de lo que hablan, pero no saben expresarlo de forma agradable o que sea intuitiva para las personas. Por eso en académico, la forma que normalmente tenemos es una que busca ser agradable, bonita y fácil de seguir. Hablamos con bonitas analogías, nos presentamos, intentamos no ser muy disruptivos, utilizamos un tono sencillo. Eso en BP no funciona tan bien, porque en BP normalmente discutimos de temas, digamos, más urgentes o más impactantes. No es nada intuitivo ni nada persuasivo que estés hablando sobre la matanza de los Rohingya y digas, buenas tardes, mi nombre es Abel Recio y como representante de este equipo vamos a traer 3 sólidos argumentos para demostrar por qué la matanza de los Rohingya está regular. No, a ver, no tiene sentido que hables como en una TED Talk para defender un genocidio. Es absurdo. Tienes que utilizar un tono más adecuado al contexto político y solemne en el que estás debatiendo. Y lo tercero, no es formal. Sin más, es un matiz, pero en académico es exigido que trates a las personas de usted. En BP no solamente no es exigido, sino que además se hace extraño porque es un formato más informal, más de tú a tú. Consejos respecto de la forma. Primero, casi siempre funciona un tono solemne y político. Estés hablando del tema del que estés hablando. Si hablas de forma seria, solemne, sobre cómo quizás está mal discriminar a las minorías, probablemente el juez te lo va a comprar. Si intentas hablar con un tono agradable, fácil de seguir, como el de una TED Talk, para hablar de discriminación de minorías, va a ser un poco raro, el juez se va a sentir un poco incómodo, evítalo a toda costa. Ejemplos de discursos de este tipo. Mi consejo es buscar discursos de la Cambridge Union, porque tienen muchos ejemplos de discursos solemnes y políticos.
que son el tipo de forma que normalmente se exige en BP. Esto evidentemente no se tiene que entender como una crítica al académico. Entiendo que habrá determinadas situaciones en las cuales en académico sí se cambia el tono. Estoy hablando del promedio de casos en los cuales estás debatiendo sobre si la Unión Europea está preparada para el futuro digital o no. En esos casos hablas como una TED Talk y no, digamos, como en una situación en la cual tienes que convencer al juez de que igual matar rohingyas como que es una cosa un poco mala. La estrategia durante el torneo. Rápidamente. Vale, recordatorio. Ganar en sala. Hay 4 equipos. El equipo que queda primero, el equipo que gana el resto de equipos, obtiene 3 puntos. El que queda segundo obtiene 2 puntos. El que queda tercero obtiene 1 punto. Y el que queda cuarto obtiene 4 puntos. Eso cambia la estrategia respecto en académico. En académico, nuestro único objetivo es ganar al equipo que tenemos enfrente. En BP, no necesariamente. Si lo único que queremos es pasar a rondas eliminatorias, no necesariamente tenemos que quedar siempre primeros. Igual nos sirve con quedar terceros. Si estamos en una sala extremadamente difícil, digamos en la sala en la que están los mejores equipos del torneo, quizás es más asequible para nosotros intentar puntuar, intentar cargarnos al equipo más débil en sala que intentar quedar primeros. Eso es suficiente para pasar a rondas eliminatorias, cumple con nuestro objetivo, con lo cual debemos intentar puntuar en función de cómo sea la sala. Si es una sala dura, igual nos conviene puntuar con un terceros. Si es una sala muy fácil, igual nos conviene intentar quedar primeros. Lo mismo sucede en eliminatorias. En eliminatorias hay 4 equipos en sala, pero solo 2 pasan a la siguiente fase. Esto quiere decir que quedar primero no tiene ningún valor. Los jueces ni siquiera lo van a tener en cuenta. Lo único que necesitas para pasar a la siguiente fase es ganar a 2 equipos, con lo cual quizás te conviene centrarte en los 2 equipos más débiles de sala y pasar olímpicamente el equipo más fuerte porque ganarle no tiene valor añadido. Luego, cuestiones sobre ganar el torneo en sí. Esto es simplemente como estrategia de cómo ganar una final. Y es lo normal es que cuando estamos debatiendo una final, esta moción se distinga en algo de las mociones de rondas previas. Evidentemente es arbitrario y extraño que un equipo sea considerado el mejor equipo del torneo, el equipo ganador del torneo, únicamente porque ganó un debate más. Los equipos de adjudicación normalmente añaden un reto adicional en la moción de la final para que sea justificable que solo por ganar en esa ronda seas el ganador del torneo. Este reto adicional puede verse de muchas formas. Quizás hay un número mayor de desacuerdos, quizás es muy difícil caracterizar cómo se ve ese mundo, por ejemplo, porque es una moción hipotética del estilo esta casa prefiere un mundo en el cual existe una máquina que te dice cuándo vas a morir. Es muy difícil caracterizar cómo se vería ese mundo desde cero. Quizás es una moción que requiere de más conocimiento específico. Independientemente de cuál sea el reto que te están añadiendo, sé consciente de él en el prep time porque es prácticamente la condición por la cual vas a ganar. Es aquello en lo cual muy probablemente el resto de equipos van a fallar de forma estrepitosa. Segundo, finales novatas. Los equipos en las finales novatas suelen fallar estrepitosamente en involucrarse con los argumentos del contrario. Esto no es un fallo, porque en realidad es algo extremadamente difícil. Solo tenemos 15 minutos de preparación, o sea, es muy difícil hacer todo perfecto. Por eso el formato tiene retos. Si pudiésemos hacerlo fácilmente, pues habríamos abandonado el formato hace tiempo. Entonces, dado que esto es lo que más suele pasar en las finales novatas, dado que muchas veces nos encontramos en un escenario en el cual los equipos no están de acuerdo en qué es lo intuitivamente importante, no han justificado qué cosa es más importante en el debate y por lo tanto los jueces van a intervenir de oficio, mi consejo personal o el que siempre le ha funcionado a mis novatos es centraros sobre todo en demostrar la plausibilidad. Los jueces muy probablemente van a terminar introduciéndose de oficio en el debate, van a ver qué es lo que está mejor demostrado para un votante promedio informado y van a ver el equipo que mejor demostró la plausibilidad de su impacto. Entonces, centrarse en eso normalmente suele ser la mejor estrategia para ganar una final novata. Último consejo aquí. Muchas veces los jueces asignan cuartos automáticos en una final. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos muy poco tiempo para deliberar una final, es decir, normalmente organización ya te está empezando a llamar a la media hora de deliberación y suelen ser debates muy difíciles de juzgar porque normalmente suelen ser debates muy igualados porque están los mejores equipos del torneo. Esto quiere decir que muchas veces, de facto, aunque esto no esté permitido, pero de facto, los jueces simplemente cogen el equipo que intuitivamente parece que quedan cuartos y cuando dan las posiciones preliminares, cuando todo el mundo ve que ese equipo queda cuarto, ningún juez pide examinar su comparativa, ningún juez le da una segunda oportunidad, ningún juez pide justificar por qué queda cuarto. Con lo cual, nos interesa que no seamos ese equipo que intuitivamente parece cuarto y que no va a discutirse sobre sus comparativas en la deliberación. ¿Cómo hacemos esto? Hay mucha gente que considera que esto se hace
intentando traer argumentos más originales, más creativos y más llamativos. Yo no estoy de acuerdo con eso porque considero que muchas veces te lleva a sacar argumentos poco intuitivos que los jueces no compran. Considero que la mejor forma de hacer esto es sacar el caso intuitivo, pero con razonamientos que sean originales y que llamen la atención. Es decir, que en una moción como esta casa cree que los sistemas de justicia penal deben priorizar la reinserción por sobre la retribución, todavía tienes que sacar el caso de la segunda oportunidad hacia los presos. Pero tienes que intentar traer razonamientos que suenen más originales, más llamativos para el juez, que parezca que estás soltando algo más brillante. Razonamientos como, ¿qué te voy a decir? El mecanismo de las ventanas rotas y cómo parece que se normaliza más el crimen en una zona en función del grado de deterioro de esa zona. Eso puede llamar la atención al juez y puede hacer que intuitivamente parezca ser el equipo que no está quedando cuarto. Última cuestión. Ganar en futuros torneos. A ver, hay que ser razonables cuando vamos a un torneo. ¿Hemos venido a ganar el torneo? La respuesta casi siempre va a ser no, no tengo la capacidad de hacer eso. Pues si no hemos venido a ganar el torneo, ¿cuál es nuestro objetivo? Porque estamos perdiendo un fin de semana aquí. Lo normal es que si ese no es tu objetivo, al menos deberías tener un objetivo. Y ese objetivo nunca puede ser quedar primero en esta sala, porque es un objetivo absurdo. Lo que te sirva para quedar primero en esta sala, quizás no te sirva para otras. Mi consejo es que cada vez que vayáis a un torneo os propongáis un objetivo. Quiero rellenar 7 minutos de discurso. Quiero aprender a hacer una ponderación y que el juez me la compre. Quiero aprender a hacer una extensión sacando el mismo caso que mi alta, pero rellenando sus huecos lógicos. Todas esas cosas ayudan a que saques más rendimiento al torneo cuando no has venido únicamente a ganar. Hay una analogía muy útil con esto que es la analogía del coche, que es cuando nosotros aprendemos a conducir, lo normal es que tengamos mucha torpeza, porque estamos manejando el volante, a la vez que estamos manejando la palanca de cambios, a la vez que estamos manejando el freno, el acelerador, el retrovisor, estamos viendo lo que hay enfrente de nosotros y muy probablemente vamos a fallar en algún momento. Se nos va a calar el coche porque no hemos cambiado bien de marcha, igual se nos adelanta una persona y no lo vemos, etcétera, etcétera. Normalmente cuando acabamos de empezar en BP funciona eso. Estamos intentando hacer varias cosas a la vez. Plantear nuestro argumento, explicar que es comparativamente más importante que lo que ha dicho el otro equipo, plantear refutaciones, intentar que sea un caso novedoso respecto del de la alta, intentar responder a los puntos de información. Todas esas cosas dificultan que hagas las cosas bien, porque estás intentando hacer varias cosas bien a la vez. Mi consejo es, empezad pasito a pasito. Interiorizamos una cosa y pasamos a la siguiente. Al igual que cuando conducimos, primero empezamos a manejar los frenos y el acelerador y cuando ya lo hacemos de forma automática podemos empezar a concentrarnos en el volante. Esto es lo mismo. Primero me concentro en intentar llegar a 7 minutos de intervención y cuando me sale de forma automática, cuando no tengo que gastar concentración en pensar en eso, paso a otra cosa e intento demostrar ciertos mecanismos. Cuando ya demuestro mecanismos de forma automática, paso a intentar hacer ponderaciones. Cuando ya hago ponderaciones de forma automática, intento encuadrar, intento estrategias avanzadas, pero vamos pasito a pasito y cuando todo te vaya saliendo de forma automática, podrás empezar a hacer otras cosas. Esta sería un poco la formación. Me he atrasado 10 minutillos. Pero esta sería un poco la formación. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, Abel, yo tengo una pregunta. Sí. Primero de todo, gracias. Y mi pregunta es, en BP, o sea, ¿tú recomiendas tener un argumento sólido y después realizar comparaciones y ponderaciones con las otras cámaras? ¿O ves más necesario tener 2 o 3 como en académico y después realizar las ponderaciones? O sea, normalmente los equipos se llevan un argumento, se suelen llevar más. Vale, aquí surge un problema, que es, la respuesta no es fija, porque depende mucho de la posición en la que estés. Si tú eres una cámara alta, quizás te interesa traer 2 o 3 argumentos, porque de esa forma te aseguras de que tu baja no pueda sacarlos, porque no puede repetir lo que tú has dicho. En cambio, si tú eres la cámara baja, lo normal, digo lo normal, no sucede en todos los casos, pero lo normal es que no necesites más de un argumento para ganar. ¿Por qué? Porque ya has escuchado el debate, ya sabes cuál ha sido el principal fallo de las altas, que puede ser no haberse centrado en el actor más relevante del debate. Basta con un solo argumento para demostrar que estás ganando el debate. ¿A veces puedes necesitar 2? Sí, cuando consideras que ese fallo que has identificado en el debate en altas no necesariamente te lo va a comprar el juez. Vale, pues puedes traer 2 argumentos, pero desde luego lo que no hay una regla fija que te diga que tienes que traer un número concreto de argumentos y los jueces nunca van a penalizar que traigas menos de 3 argumentos. Depende un poco de cuál es tu objetivo. ¿Quieres quemar contenido a tu baja? Saca 3 argumentos. ¿Quieres demostrar que las altas se han equivocado al debatir sobre Occidente cuando el debate va sobre todo de países en vías de desarrollo? Trae un solo argumento sobre países en vías de desarrollo. Esa sería mi respuesta.
Genial, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entiendo que puede haber preguntas porque es una formación muy condensada. Lo es el intentar ganar un debate. En plan, es difícil explicar en una hora cómo se gana un debate porque es como llevo 4 años en este formato y es difícil condensar todo. Entonces, lo que no os haya quedado claro, me lo podéis preguntar ahora o podéis ir a pelo al torneo a ver cómo os va.